Tuve que volver del aeropuerto porque olvidé mi remedio, pero lo que encontré en el sofá me dejó fría. Siempre imaginé que, al envejecer, tendría el derecho de vivir mis propios sueños. Que después de criar sola a 3 hijos, por fin podría permitirme un momento solo para mí, sin culpas, sin exigencias, solo paz y un horizonte abierto. Pero ese día, en lugar de embarcarme en el crucero de mi vida, volví corriendo a casa porque olvidé mi medicina. Y encontré a mi propio hijo hurgando en mi testamento. Y si crees que esta historia trata solo de un hijo desagradecido, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo. Y va a cambiar algo dentro de ti también. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie se espera. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis memorias. Tengo mucho que contar. Me llamo Emilia Contreras, tengo 72 años, y después de más de 40 dedicados a mi familia, pensé que por fin era momento de cuidar de mí. Pero lo que pasó en esa sala me enseñó que el viaje más importante de la vida a veces comienza con un tropiezo. Nunca pensé que comprar un boleto de avión a los 72 años pudiera hacerme temblar como una adolescente. Era un crucero de esos que siempre veía en la tele, con cubiertas blancas, gente elegante y música suave por las noches. Lo pagué con mis propios ahorros, cada centavo guardado de pensiones, rifas, ventas de pasteles y favores de costura. No era solo un viaje, era una promesa. A mí misma. De que no todo había terminado. De que aún podía tener algo mío, algo bonito, algo que no fuera cocina, medicinas y televisión a medio volumen. Esa mañana me levanté antes que el sol. Revisé la maleta 4 veces, doblé la ropa con cuidado, como si alguien allá fuera a fijarse. Mi hija Lucía me acompañó al taxi. Me abrazó fuerte, como siempre. Los otros, bueno, estaban ahí. Mis hijos vinieron a despedirse, sí, pero con esa sonrisa rara que no llega a los ojos. Mauricio, el mayor, insistió en revisar mis papeles por seguridad. Me quitó la bolsa de las manos, sacó el pasaporte, el seguro médico, y luego me los devolvió con esa mirada que siempre me hace sentir tonta, como si fuera una carga que se les olvidó cómo amar. Ya en el aeropuerto, mientras hacía fila, algo en mi pecho se sentía liviano. No sé cómo explicarlo. Era como si el corazón, cansado de tanto guardar silencios, ahora se inflara con un poquito de aire nuevo. Pensaba en los atardeceres desde el barco, en los desayunos sin prisa, en estar rodeada de extraños sin deberle nada a nadie. Pensaba en mí, por primera vez en mucho tiempo. Y me sentía viva, ridículamente viva. Me senté junto a la ventana en el avión. Cerré los ojos y me permití imaginar cómo sería llegar al puerto, subir al barco, caminar con paso firme, decir buenos días sin ese temblor de quien siempre fue invisible. Pero al querer sacar mi pastillero de la bolsa lateral, algo se heló en mi pecho. No estaba el frasco de mis pastillas. El de todos los días, el que debía tomar sí o sí. Mi corazón, irónicamente, empezó a latir con fuerza. Revisé todo. Bolsillos, maleta, cartera. Nada. Respiré hondo. Intenté no entrar en pánico. Pero cuando tienes el corazón débil y sabes que tu medicina es lo único que mantiene el ritmo, no puedes hacértela fuerte. Llamé a la azafata. Le dije que me sentía mal, que había olvidado algo vital, y que necesitaba volver. Me miró raro, como si no entendiera. Nadie entiende cuando una mujer vieja dice que necesita algo urgente. Pero logré que me ayudaran. Me bajaron. Cancelé todo. El crucero, el hotel, todo. Volví a casa en silencio, abrazada al volante do taxista que apenas dijo una palabra. Miraba por la ventana y sentía una tristeza rara. No era solo por perder el viaje. Era una sensación como de haber querido demasiado. Como cuando una sueña con una fiesta y al llegar, descubre que no era invitada. Me sentía así. Pero también había una vocecita dentro de mí que decía, tranquila, Emilia, ya volverás a tener tu momento. El barrio estaba quieto cuando llegué. El cielo seguía gris. Y algo en el aire olía a soledad. Bajé do carro con las piernas pesadas. Caminé hasta la puerta de mi casa y ahí fue cuando lo noté. Estaba entreabierta. Muy apenas.
No lo suficiente para llamar la atención, pero sí para que mi corazón, o lo que quedaba de él, supiera que algo no estaba bien. Me quedé congelada un momento. Escuché. Nada. Ni el reloj de pared, ni el sonido de la calle. Un silencio de esos que no son paz, sino presagio. Di un paso. Luego otro. La maleta chirrió al entrar. Cerré la puerta con suavidad. El aire adentro estaba denso, como si alguien hubiera respirado rápido, escondido. Me dirigí hacia la sala. Quería ir directo al cajón donde guardo mis medicinas. Pero algo me detuvo. Mi vista cayó sobre el sofá, y lo que vi me hizo sentir una punzada seca, como un golpe sin manos. Mi portafolio. Ese donde guardo mis documentos importantes. Estaba abierto sobre el sofá. Desparramado. Al lado, mi testamento, y una pluma azul sin tapa. Justo en ese instante, escuché pasos en la cocina. No podía moverme. No podía respirar bien. Mis ojos iban del portafolio abierto al testamento como si intentaran entender qué estaba viendo, pero el cuerpo ya lo sabía. Esa sensación en el estómago, ese ardor en la espalda, era como si mi piel supiera que algo terrible estaba pasando. No me acerqué. No toqué nada. Me quedé ahí, parada, con el corazón apretado y los labios secos. Quise creer que había sido un accidente, que tal vez uno de mis hijos vino a buscar algo, que quizá estaban preocupados por mí. Pero ese tipo de consuelo es una mentira que una madre se cuenta para no partirse en dos. Los pasos se acercaban, lentos, pero sin miedo. No eran de alguien que se coló a escondidas. Eran de alguien que se sentía en su casa. Retrocedí sin hacer ruido y me escondí detrás de la cortina del ventanal, esa que siempre quise cambiar pero nunca tuve tiempo ni ganas. Ahí, apretando el pecho con las manos, esperé. Escuché cómo la puerta de la cocina se abría. Y luego, las voces. Eran ellos. Mauricio. Y Karina, su esposa. Entraron como si la casa les perteneciera. Como si no importara que yo pudiera regresar. Como si ya no contaran conmigo. ¿Ya revisaste todo?, preguntó ella, nerviosa. Sí, aquí está el testamento. Pero necesito que me ayudes. No sé cómo hacer que parezca que mamá lo firmó hace tiempo. ¿Y tus hermanos? A ellos los vamos a sacar. No se van a enterar. Hazlo rápido, que mi mamá ya debe estar lejos. Lo dijo así, con esa voz de quien se siente seguro, de quien ya hizo esto antes o lo ha planeado tantas veces que ya no duele. Sentí una náusea que me subió por el pecho. Cerré los ojos. Quise gritar, salir corriendo, pero mis piernas no se movían. Mi cuerpo temblaba. ¿Qué estaba viendo? ¿A mi hijo falsificando un testamento? ¿A mí no era ayudándolo a robarle a sus propios hermanos? ¿A ellos, traicionándome a mí? Él se sentó en el sofá. Sacó la pluma azul. Tomó una hoja en blanco. Ensayaba firmas. Mi firma. Esa que usé durante años para firmar permisos, pagar cuentas, dar autorización médica. Esa misma que ahora él intentaba imitar para quedarse con todo. Pensé en los días que me acompañó al banco. En las veces que me pidió que le explicara dónde guardaba los papeles por si me pasaba algo. Todo tenía sentido. Un sentido que me rompía. Tú no deberías estar haciendo esto, Mauricio, pensé, sin decirlo. Pero el pensamiento fue tan fuerte, que me dolió en la garganta. Me pregunté si él sabría que yo estaba ahí, que escuchaba cada palabra, que esa mujer que lo parió, que lo amamantó, que se partió la espalda para que él estudiara, estaba escondida detrás de una cortina, viendo cómo la borraba de su propia historia. Karina lo apuraba. Le decía que no podían tardar, que yo podía llamar, que los vecinos podían ver el carro. Y él solo firmaba, en silencio, concentrado, como si nada más existiera. Yo contuve el llanto, porque no era momento de llorar, era momento de entender, de ver con claridad. De pronto, subieron las escaleras. Iban al segundo piso, quizá a revisar más papeles, quizá a buscar algo que no les pertenecía. Ese fue mi momento. Me deslicé por el pasillo como una sombra. Abrí la puerta con suavidad. Salí.
Cerré despacio. Y me detuve en la banqueta. No sabía si correr, si gritar, si volver a entrar con un palo en la mano. Pero lo único que hice fue caminar. Con la misma dignidad con la que llegué al mundo. Con la cabeza erguida y el corazón hecho trizas. Nunca había sentido tanta vergüenza de amar a alguien. Esa es la verdad. Me sentí sucia por haberlo defendido tantas veces. Por haberle buscado excusas cuando sus hermanos me decían que Mauricio era frío, que solo se acercaba cuando necesitaba algo. Siempre respondía lo mismo: es que él es más reservado. Ahora veo que no era reserva. Era cálculo. Era distancia para que no sospechara de su estrategia. Mientras yo le cocinaba su platillo favorito, él planeaba cómo sacarme de mi propia casa. ¿Cómo se cura una traición así? Me acuerdo de cuando tenía 5 años y se escondía debajo de la mesa porque no quería ir al kinder. Yo me ponía de rodillas, le hablaba despacito, le prometía que lo esperaría en la puerta. Nunca lo dejé solo. ¿Y ahora? Ahora era él quien me dejaba sola, pero de una forma que ni el abandono físico puede alcanzar. Me borraba, me tachaba, me suplantaba. Todo eso sin gritar, sin pelear, solo con una firma. Es curioso cómo en cuestión de minutos se te cae una vida entera encima. No duele solo por el acto en sí. Duele por todo lo que viene detrás. Por los cumpleaños donde le esperé con pastel, por las navidades donde siempre le guardé un plato más, por las veces que me mentía en la cara y yo fingía creerle solo para no perderlo. Ahí, escondida detrás de la cortina, supe que lo había perdido desde hace mucho. Pero necesitaba ver esto para aceptarlo. Ellos hablaban como si el mundo les debiera algo. Karina decía que mis otros hijos no hacían nada por mí, que Lucía era una aprovechada, que yo ya no pensaba con claridad. Mauricio asentía. Le decía que no quería problemas, que solo buscaba organizar las cosas para el futuro. Organizar. ¿Desde cuándo organizar significaba traicionar, mentir, borrar? El dolor físico empezó en mi pecho, sí, pero no era del corazón. Era del alma. Y me dije a mí misma que no iba a caer ahí, que no iba a dejar que ese dolor se convirtiera en odio. Porque eso sería regalarle otra parte mía. No. Ellos ya me habían quitado suficiente. Yo me quedaría con lo único que aún me pertenecía, mi decisión. Y decidí salir. Caminé hasta la puerta, tomé el picaporte. Me giré un segundo y volví a mirar ese sofá. Donde tantas veces nos sentamos a ver películas, donde le cosí botones sueltos, donde él se dormía después de cenar. Ahora era el escenario de una farsa. Un teatro sin alma. Cerré los ojos. Los solté. Literalmente. Los solté del alma, de mi historia, de mi culpa. Y entonces salí. Una vez afuera, respiré como si volviera a nacer. No sabía a dónde ir. Pero supe que no podía volver al puerto. No podía subir a un crucero con la imagen de mi hijo firmando papeles falsos grabada en los ojos. No. Ese ya no era un viaje de descanso. Ahora era un viaje hacia algo más profundo. Una verdad que yo había evitado toda mi vida. Le pedí al taxista que me llevara con Lucía. No necesitaba hotel, ni barco, ni mar. Necesitaba un abrazo que no escondiera una daga. Y sabía que solo ella podía darme eso. Cuando llegamos a casa de Lucía, el taxista quiso bajarse para ayudarme, pero le pedí que no. Sentía que si alguien me tocaba en ese momento, me iba a romper en 1000 pedazos. Bajé con pasos torpes, abrazada a mi propio cuerpo, como si intentara sostenerme por dentro. La puerta de Lucía estaba abierta. Siempre lo está. Nunca tiene miedo. Y en ese instante, me di cuenta de que lo que más había olvidado era cómo se sentía entrar a un lugar donde una no tiene que justificarse para existir. Ella me vio desde el comedor. Venía con las manos mojadas, seguramente lavando los trastes. Cuando me reconoció, se le cayó el trapo y salió corriendo. No me preguntó nada. Me abrazó con fuerza, con ese tipo de abrazo que no necesita explicaciones. Solo dijo, «Mamá, ya». Y ahí se me rompió el alma. Lloré como no lloraba desde que murió mi madre. Lloré por mí, por mis errores, por mi silencio. Pero sobre todo, lloré porque por fin alguien me sostuvo sin pedirme nada a cambio. Lucía me sentó en el sofá, me trajo un té, y luego me cubrió con una cobija ligera.
No me hizo preguntas tontas como ¿qué pasó?, ni ¿por qué estás así? Solo esperó. Como quien sabe que hay cosas que una madre necesita soltar con calma. Y cuando me sentí un poco más entera, le conté todo. Cada palabra, cada firma falsa, cada mirada fría. Ella me escuchó sin interrumpir. Pero sus ojos ardían. Ardían de impotencia, de tristeza, y de algo que no había visto en mucho tiempo: protección. Mamá, eso no se queda así, dijo, firme. No quiero pelear con él, respondí con la voz apagada. Tú no vas a pelear. Vas a poner las cosas en su lugar. Y yo te voy a ayudar. En menos de una hora, Lucía ya había llamado a un abogado amigo suyo. Uno de esos que no se venden por favores ni por apellido. Me pasó el teléfono. La voz del otro lado fue cálida. Me dijo que podíamos vernos en su despacho o que él podía venir a casa. Le dije que prefería que viniera. No tenía fuerzas para más. Y colgué con un nudo en la garganta. Pasé esa noche sin dormir. La cabeza me dolía de tanto pensar. Y lo peor no era la traición, ni el miedo, era la duda. Esa maldita duda que nos persigue a las madres. ¿En qué fallé? ¿Fui muy blanda? ¿Muy confiada? ¿Muy ausente? ¿Será que di tanto que al final dejé de valer? Pero en medio de esa tormenta, algo me quedó claro: ya no iba a permitir que nadie decidiera mi final por mí. Al amanecer, me senté en el porche con una cobija en los hombros y vi salir el sol. Era un sol tibio, de esos que no calientan mucho, pero que te recuerdan que el día empieza igual. Y ahí supe que, por más cansancio que trajera encima, aún tenía dentro de mí algo más fuerte: dignidad. Y que con eso iba a empezar de... ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que intentó quitarte todo por la espalda? ¿O hay traiciones que simplemente no se pueden volver a mirar con los mismos ojos? No sé cómo explicarlo, pero ese día, cuando desperté en casa de Lucía, fue como si el aire tuviera otro color. No era mi casa, no eran mis muebles, ni mis cosas, pero por alguna razón, sentía que podía respirar ahí. Me dolía el cuerpo entero, como si cada músculo cargara años de resignación. Pero Lucía ya estaba en pie. Había hecho café, tostado pan y puesto un florero con girasoles en la mesa. Nunca me habían gustado particularmente los girasoles, pero en ese momento, me parecieron la flor más bonita del mundo. Ella se sentó frente a mí. Me tomó la mano y no dijo nada durante unos minutos. Su silencio no era vacío, era presencia. Y eso fue el verdadero abrazo. Yo sabía que ella también estaba herida. No por el dinero, por la injusticia. Porque a pesar de ser la que siempre estuvo, la que me llamaba todos los domingos, la que pasaba a dejarme sopa cuando llovía, a los ojos de su hermano, no valía nada. Y eso también la rompía. Después del desayuno, me preguntó si tenía fuerzas para ver al abogado. Asentí. Me sentía débil, sí, pero también determinada. No por rencor, sino por respeto. Por respeto a mí misma, a lo que construí, a los años de esfuerzo, a mi historia. Quería que quedara claro que no me iba a dejar borrar tan fácil. Que si había alguien que debía decidir cómo terminaba mi cuento, esa era yo. El abogado llegó puntual. Un hombre sereno, de voz baja y ojos firmes. Me escuchó durante casi una hora sin interrumpir. Tomó notas, hizo preguntas precisas, y cuando terminé, simplemente dijo: podemos hacer esto. Pero tiene que ser usted quien firme el cambio. Asentí sin dudar. Me temblaban las manos, sí, pero no por miedo. Era la adrenalina de alguien que, después de tanto tiempo, se da cuenta de que aún puede defenderse. Lucía me abrazó al final de la reunión. Me dijo: no estás sola, mamá. Ya no más. Y ese ya no más se me quedó clavado. Porque sin querer, resumía todo lo que había pasado. Años de aguantar, de tragar en seco, de poner buena cara aunque por dentro me estuviera desmoronando. Años de amar a quien no me miraba. Ya no más. Esa noche dormí mejor. No bien, pero mejor. Y soñé algo extraño. Estaba en una barca, en medio de un lago, sola. El agua estaba quieta. Y yo no remaba. Solo estaba ahí, dejándome llevar. Cuando desperté, entendí, esa barca era mi vida.
y aunque el motor se hubiera apagado muchas veces, aún flotaba. Esa noche, el silencio tenía otro peso. Me acosté en el cuarto de Lucía, en una cama que no era mía, con sábanas suaves y olor a lavanda. Pero no podía dormir. Daba vueltas. Me cubría. Me destapaba. Escuchaba el tic-tac del reloj como si fueran gotas de agua cayendo en una piedra ya agrietada. Pensaba en todo, en nada, en lo que fue y en lo que nunca será. Me dolía el pecho, no por enfermedad, sino por saturación. Demasiado guardado. Demasiado contenido. Esa noche fue larga, no por el insomnio, sino por el desvelo del alma. Me quedé viendo el techo como si ahí pudieran aparecer respuestas. ¿Cuándo empezó a torcerse todo? ¿Fue cuando perdoné más de la cuenta? ¿O cuando empecé a aceptar menos de lo que merecía? Me pregunté si fui una madre blanda, una madre ingenua, una madre que confundió amor con silencio. Porque eso hice muchas veces. Callarme para que la casa no explotara. Callarme para que no me dejaran sola. Callarme, por miedo. Y ahora que lo pienso, el miedo también es una forma de cárcel. Y yo estuve presa años sin darme cuenta. Lucía dormía en el sillón. No quiso dejarme sola. La vi desde la puerta, toda enredada en una manta. Me acerqué en puntitas, le puse un almohadón bajo la cabeza. Y me quedé ahí, mirándola. Qué distinto es cuando un hijo se convierte en tu refugio. Yo que tantas veces la cargué cuando era niña, ahora era ella quien me sostenía. Me pregunté si alguna vez le agradecí como debía. Si alguna vez le dije, gracias por no soltarme, incluso cuando no te elegí como favorita. Porque la verdad, yo siempre le di más a Mauricio. Y hoy, me arrepiento tanto de eso. Volví al cuarto con ese pensamiento latiéndome. Me tumbé en la cama y me cubrí hasta la nariz. No quería llorar, pero las lágrimas tienen su propio reloj. Y cuando deciden salir, no hay fuerza que las detenga. Lloré bajito, con el pecho cerrado, como quien no quiere hacer ruido ni siquiera para su propio dolor. Recordé navidades, cumpleaños, primeras comuniones. Recordé las veces que cosí disfraces para la escuela, los pasteles hechos al apuro, los uniformes planchados de madrugada. Todo ese amor, y me pregunté, ¿en qué momento dejó de ser suficiente? Cuando el cielo empezó a aclarar, me senté en la cama. No había dormido ni un minuto, pero no sentía sueño. Sentía necesidad. Necesidad de decidir. Porque lo que Mauricio hizo conmigo no fue solo firmar un papel. Fue mostrarme que me tenía por vencida. Que pensaba que yo ya no tenía fuerza, ni voluntad, ni voz. Y eso fue lo que más me dolió. No que quisiera el dinero, sino que creyera que yo no podía defenderme. Que me daba igual. Que yo era solo una firma fácil de falsificar. Qué poca cosa me vio. Qué poco me conoció. Lucía me encontró en la cocina, con una taza de café en la mano. Me miró y se quedó parada en la puerta, como esperando a que yo hablara primero. Le sonreí, una sonrisa chiquita, rota. Pero le dije, hoy vamos con el abogado. Y sus ojos se llenaron de agua. No dijo nada. Solo asintió y se me acercó. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que apretujan las costillas pero también el alma. No me preguntó si estaba segura. Supo que era mi forma de decir, ya no más. De declarar que no iba a morirme rendida. Fuimos al centro en su coche. Yo no miraba por la ventana. Miraba mis manos. Arrugadas, manchadas, pero mías. Y pensaba en todo lo que habían hecho. Cocinar, sanar fiebres, sostener cabezas dormidas, limpiar lágrimas ajenas. ¿Cómo esas mismas manos iban a ser descartadas como basura legal? No lo iba a permitir. No esta vez. Porque el amor que di no se merecía este final. Porque mi historia no era la de una mujer que se deja borrar. Porque aún me quedaba algo de fuerza. Y porque no hay edad para poner un límite. El despacho era pequeño, cálido. El abogado me recibió con respeto. Me ofreció asiento, agua, tiempo. Y yo le di mi historia. Le conté todo desde el principio. Desde la ilusión del viaje hasta el momento en que vi la firma falsa. No oculté nada. No edité. Porque sabía que para defenderme de verdad, tenía que decir la verdad entera. Él escuchó, asentía,
Tomaba nota. Y al final, cuando terminé, me dijo: «Podemos hacerlo, señora Emilia. Podemos rehacer su testamento. Pero solo si usted quiere. Nadie más». Me quedé en silencio. Respiré hondo. Lucía me tomó la mano. Y entonces lo supe. Sí. Sí quería. Sí podía. Sí debía. No por revancha, sino por memoria, por respeto, por dignidad. Porque cada día de mi vida, cada lágrima guardada, cada plato servido, cada regalo que di sin recibir, merecían un cierre limpio. Un acto de justicia íntima. No iba a dejar que alguien más escribiera el final de mi historia. No cuando todavía me quedaban palabras por decir. Y decisiones por tomar. El abogado sacó una hoja en blanco. Me miró. Me preguntó: ¿lista? Asentí. Me dio una pluma. Y empecé a dictar. Con la voz quebrada, sí, pero clara. Cada nombre, cada cláusula, cada intención. Todo con firmeza. Sentía que cada palabra era una puntada nueva en la tela de mi alma. Como si, por fin, estuviera cosiendo un cierre verdadero al traje de tantos años de silencios. No temblé. No dudé. No me quebré. Porque esta vez, lo hacía por mí. Cuando terminamos, el abogado me felicitó por mi claridad. Me ofreció una copia. Me dijo que podía modificarlo cuantas veces quisiera. Le di las gracias. Pero por dentro, me di las gracias a mí misma. Por no rendirme. Por volver del aeropuerto, sí, pero también por haber regresado a mí. Porque a veces hay que perderlo todo para encontrarse. Y en ese momento, supe que esa noche larga había valido la pena. No sabía que escribir un testamento podía sentirse tan parecido a escribir una carta de despedida. Pero no a la muerte, sino a una vida que ya no quiero repetir. Sentada frente a esa hoja en blanco, con el bolígrafo entre los dedos, me sentí vieja y nueva al mismo tiempo. Vieja por todo lo que cargaba encima. Nueva porque, por fin, sentía que tenía el derecho de decidir. Mis decisiones ya no eran actos de supervivencia. Eran elecciones conscientes. Por mí. Para mí. Y eso era algo que nunca me había permitido. Ni de joven, ni de madre, ni de viuda. Lucía estaba a mi lado. No hablaba. Me miraba con ese orgullo que duele bonito. El abogado, atento, iba escribiendo en su computadora lo que yo dictaba. Nombre por nombre, cláusula por cláusula. Saqué a Mauricio. No por venganza, sino por verdad. Porque no puedes dejar herencia a quien quiso quitarte el alma sin mirar atrás. Dejé una parte para Lucía. Y otra para una fundación que ayuda a mujeres mayores sin familia. Porque ahora sé lo que se siente no tener a nadie. Y no quiero que otra mujer pase por eso sin al menos una mano tendida. Mientras hablábamos, pensé en el Viejo Testamento. Ese que estaba sobre el sofá. Ese que Mauricio tocó sin permiso. Lo imaginé con sus dedos ahí, creyéndose invencible, convencido de que su apellido era suficiente para poseerme incluso después de muerta. Y sentí náusea. Pero también alivio. Porque esa versión de mí, la que firmó ese documento antiguo, ya no existe. Era una mujer asustada, que aún creía que dar amor era sinónimo de sacrificarse. Hoy, soy otra. Con más arrugas, sí, pero también con menos miedo. El abogado me explicó cada apartado. Me pidió que leyera con calma. Lo hice. Y al final, me miró y dijo: «Está lista para firmar». Mis manos temblaban un poco, no lo voy a negar. Pero esta vez no era de inseguridad. Era de emoción contenida. Como cuando una rompe algo que le pesaba. Tomé la pluma, firmé. Una vez. 2 veces. 3. Cada firma era como una estaca clavada en el pasado. Pero no para matarlo. Para dejarlo claro. Para delimitar lo que ya no tiene permiso de entrar en mi vida. Lucía me abrazó. Me susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti, mamá». Cerré los ojos. Respiré hondo. Me sentí ligera, como si por fin me hubiera quitado una mochila que llevaba puesta desde que tenía 20 años. El abogado guardó los papeles en una carpeta. Me prometió que haría todo legalmente, que nada quedaría al azar. Le creí. No por él, sino por mí.
porque esta vez, yo había estado presente en cada palabra. Y no había espacio para trampas. Lo único que había era verdad. Al salir del despacho, sentí el sol en la cara y me pareció un milagro. No por el clima, sino por lo que significaba estar ahí, de pie, con mis papeles nuevos en la mano. No hay sensación más poderosa que la de saber que, por fin, una puede decir, esto es mío. Esto lo decidí yo. Y no importa si se trata de un terreno, una cuenta, una casa, o simplemente de la propia historia. Porque lo más valioso que tengo ahora no es el testamento. Es la certeza de que ya no soy manipulable. Ya no soy invisible. Ya no soy débil. Durante el camino de regreso, Lucía puso música en el coche. Una canción de Mercedes Sosa empezó a sonar. Gracias a la vida, decía el coro. Y por un instante, lloré sin pudor. Porque sí, a pesar de todo, aún tenía gracias que dar. Gracias por la fuerza. Por las segundas oportunidades. Por esta hija que se convirtió en escudo. Por haber regresado del aeropuerto, justo a tiempo para salvarme. A veces la vida se rompe para volver a armarse mejor. Y yo estaba aprendiendo a armarme de nuevo. Al llegar a casa, Lucía me sirvió una sopa caliente. Comimos en silencio. Nos mirábamos y sonreíamos. Como si ambas supiéramos que ese día no era cualquier día. Era el día en que decidí defenderme. El día en que dejé de esperar justicia de otros, y la construí con mis propias manos. Me senté en el sillón, tomé una manta, cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, descansé. No dormí. Descansé. ¿Qué es diferente? Es ese momento donde el cuerpo no se apaga por cansancio, sino porque la paz empieza a ocupar su lugar. Esa noche soñé con una casa al lado del mar. No era lujosa. Era sencilla. Tenía cortinas blancas, sillas de madera, y un árbol en la entrada. Yo vivía ahí. Sola. Pero no triste. Tranquila. Me desperté con esa imagen clavada en el pecho. Y me pregunté si, tal vez, aún estaba a tiempo de hacer realidad ese sueño. Tal vez no se trataba de una casa física. Tal vez era solo una metáfora de lo que ahora necesito. Un lugar donde pueda estar conmigo misma sin miedo. Sin máscaras. Sin deberle el alma a nadie. No le conté a nadie más sobre el Nuevo Testamento. No por secreto, sino por cuidado. Ya había aprendido que algunas batallas se pelean en silencio. Que a veces el mejor escudo es el sigilo. Me dediqué a mi rutina. Preparé mi ropa. Organicé mis cosas. Sentí que, poco a poco, el control regresaba a mis manos. Y entendí que no se trata de ganar o perder, se trata de no ceder lo que nos pertenece. Y lo que me pertenece ahora es mi voz. Y no pienso volver a callarla. Lucía fue quien tuvo la idea. Me miró una mañana mientras tendía la ropa en el patio y dijo, es momento de que te vea la cara. Yo sabía a quién se refería. Mauricio. Ese hijo que fue mi orgullo, mi mayor apuesta, y mi más honda decepción. Me estremecí. No por miedo, sino por el temblor de quien se prepara para cerrar una puerta por dentro. Le pregunté cómo pensaba hacerlo. Ella me respondió, firme, le voy a decir que es por tu salud, que necesitamos hablar con él urgente. Y en su voz, no había espacio para la duda. Pasaron 2 días. No dormí bien. Soñaba que llegaba y no me reconocía. Que se burlaba. Que me abrazaba, pero con la misma pluma azul escondida en la manga. Me despertaba sudando. Y al mirarme al espejo por las mañanas, veía a una mujer con el alma en pie de guerra. Me arreglé ese día con cuidado. Peiné mi cabello con aceite de romero, como lo hacía en mis tiempos. Usé mi blusa de lino blanco, la de cuello redondo. Me puse perfume. No para él. Para mí. Para recordarme que yo también merecía presentarme al mundo con dignidad. Lucía preparó el comedor. Sacó café, panecillos, un poco de fruta. Que no diga que no lo recibimos bien, me dijo con una sonrisa torcida. La conozco. Esa sonrisa viene con fuego. Yo me senté en una de las sillas, cerca de la ventana. El abogado llegó primero. Saludó con respeto. Nos sentamos. Repasamos los documentos una última vez. Todo estaba en orden. Todo era legal.
Todo era claro. Y lo más importante, todo estaba decidido por mí. Me temblaban las piernas, pero el corazón estaba firme, como si por fin hubiera encontrado su ritmo. Escuchamos el timbre a las 11 en punto. Lucía fue a abrir. Oí la voz de Mauricio. Igual que siempre. Tranquila. Controlada. Falsa. Entró con su camisa planchada, su sonrisa ensayada. Me saludó con un beso en la frente. Yo no pude corresponder. No por odio, sino por vacío. Porque cuando alguien te traiciona tan profundamente, algo dentro de ti deja de moverse. Deja de vibrar. Deja de responder. Se sentó frente a mí como si nada hubiera pasado. Como si aún creyera que seguía teniendo poder sobre mí. No sabía lo mucho que había cambiado. El abogado fue directo. Le explicó que estábamos ahí para revisar algunos cambios legales. Mauricio lo escuchaba con los ojos entrecerrados. No entendía. O no quería entender. Le pasó el Nuevo Testamento. Lo leyó. Frunció el ceño. Me miró. Y dijo, ¿qué es esto? Su voz ya no era tan serena. Le expliqué, sin levantar la voz, que había decidido reescribir mi voluntad. Que tenía derecho. Que lo había hecho con conciencia. Me interrumpió. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Qué te dijeron de mí? Yo respiré hondo. Miré sus ojos. Y sentí lástima. Lucía apretaba mi mano bajo la mesa. Pero no necesitaba fuerzas prestadas. Porque algo dentro de mí estaba más firme que nunca. Le dije que no necesitaba escuchar de nadie lo que vi con mis propios ojos. Que sabía de su intento de manipulación. Que sabía de las firmas. Que sabía todo. Su cara cambió. Se le cayó la máscara. Dejó de actuar. Empezó a negar. Dijo que era mentira. Que Karina había hecho cosas sin su consentimiento. Que él solo quería ayudarme a ordenar mis cosas. Esa frase me revolvió el estómago. No le grité. No lloré. No me quebré. Solo lo miré fijo. Y le dije, te vi, Mauricio. Te vi firmando. Hubo un silencio largo. De esos que hacen que los relojes suenen más fuerte. No tuvo más que decir. Bajó la mirada. Por un segundo, vi al niño que fue. A ese chiquito que se caía y corría a mis brazos. Pero ya no estaba. Se había ido hace tiempo. Y lo que quedaba frente a mí era un hombre que eligió el camino más corto. El de la traición. Y yo ya no podía seguir eligiéndolo a él por encima de mí. El abogado cerró la carpeta. Le recordó que todo estaba hecho conforme a la ley. Que no había vuelta atrás. Mauricio se levantó. Caminó hasta la puerta. No se despidió. Ni una palabra. Solo cerró fuerte al salir. Y ese golpe no me dolió. Me liberó. Porque no hay mayor victoria que saber que una ya no le debe nada a quien no supo amarla. Lucía me abrazó en silencio. Y yo sentí algo que hacía años no sentía. Paz. Una paz rara, firme. Como si el alma se hubiera enderezado dentro del cuerpo. Pasé el resto del día en silencio. No de tristeza. De respeto. Como cuando termina una misa. Como cuando se baja el telón en una obra que dolió pero era necesaria. Puse una canción de esas viejas, de los 70s, y me quedé mirando por la ventana. No pensaba en lo que perdí. Pensaba en lo que, por fin, había soltado. Y eso era una forma de ganancia. Porque ya no tenía miedo de lo que vendría. Sabía que si pude atravesar eso, podía con todo lo demás. Incluso con la soledad. Incluso con el duelo de un hijo que aún respira. Esa noche dormí sin pastillas. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no se revolvía con culpa. Estaba limpio. Honesto. Claro. Como una herida que empieza a sanar sin necesidad de disfraz. Me arropé. Me dormí. Y soñé con un campo abierto, sin cercas, sin paredes. Corría. Reía. Me sentía liviana. Y cuando desperté, supe que ese sueño era un regalo de mi alma. Un susurro que decía, ahora sí, estás libre. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien intentó destruir tu dignidad y decirle que ya no tiene poder sobre ti? A la mañana siguiente,
Lucía me ofreció salir a caminar, pero no quise. Me quedé en la casa, en silencio, escuchando los pequeños ruidos del barrio, un perro ladrando, una radio lejana, el viento golpeando una lámina suelta. Era como si el mundo no se enterara de que yo acababa de romper con algo profundo. Como si todo siguiera igual. Pero por dentro, algo se había movido. Algo que no tenía regreso. Porque ya no era una discusión familiar, ni un malentendido. Era una separación definitiva entre lo que fui y lo que soy ahora. Mauricio volvió. No pasaron ni 48 horas desde aquel encuentro en casa de Lucía. Tocó la puerta con insistencia, como si no le bastara la distancia que ya habíamos puesto. Lucía me preguntó si quería que lo dejara afuera. Dudé. Una parte de mí quería evitarlo, protegerme. Pero otra, necesitaba cerrar ese capítulo sin grietas. Déjalo pasar, le dije. Ella abrió. Lo miró con los ojos fríos. Él entró con ese aire de hijo ofendido, como si la víctima fuera él. Me vio sentada en la sala y dijo, «Mamá, necesitamos hablar». Yo no contesté. Solo lo miré. Se sentó en la silla frente a mí. Tomó aire. Y empezó con lo que ya me temía, su discurso de lástima. Que estaba confundido. Que había sido un error. Que Karina lo presionó. Que no quería hacerme daño. Y que lo que más le dolía era verme así, tan distante, tan cerrada. Me hablaba con una mezcla de culpa y manipulación. Como si supiera exactamente qué teclas tocar. Pero algo en mí ya no reaccionaba. Su voz no me penetraba como antes. Ya no me dolía. Me daba pena. Pena ajena. Por lo que él había perdido en su propia alma. No sé en qué momento dejaste de confiar en mí, me dijo. Cuando te vi falsificar mi firma. Respondí sin vacilar. Hubo un silencio largo. Se le acabaron las excusas. Su cara se endureció. La máscara de arrepentido se resquebrajó. Me miró con rabia. Como si yo fuera la culpable de que su plan no funcionara. Fue ahí cuando entendí que su visita no era por arrepentimiento. Era por control. Quería convencerme, manipularme, torcer mi decisión. Pero yo ya no era esa mujer que le servía la sopa callada mientras él hablaba por teléfono. Ahora yo también tenía voz. Y la estaba usando. Lucía entró a la sala. Se sentó a mi lado. Cruzó los brazos. Su presencia era un muro. Mauricio nos miró a ambas como si no reconociera a ninguna. Como si no pudiera creer que esas dos mujeres, una mayor, una joven, estaban ahora de su lado opuesto. Pero no era un bando. Era una frontera. La frontera entre el amor genuino y el uso emocional. Él intentó suavizar el tono. Dijo que no quería perder a su familia, que todo podía arreglarse. Me miró con ojos suplicantes. Pero sus palabras ya no me tocaban. Porque el dolor ya no estaba fresco. Estaba procesado. Lo único que lamento, le dije despacio, es no haber visto antes quién eras. Soy tu hijo. Gritó. Y yo soy tu madre. Pero eso no te da derecho a destruirme. Lucía se levantó. Le pidió que se fuera. Que ya no había más que decir. Mauricio la miró como si fuera una extraña. Y en cierto modo, lo era. Porque él había vivido convencido de que el amor se podía pisotear y aún así sería devuelto. Pero no. No más. El amor, cuando se traiciona así, no muere, pero se transforma. Se convierte en una barrera. En una elección. Se levantó de golpe. Dijo algo sobre abogados. Sobre juicios. Yo no respondí. Porque ya no necesitaba defenderme de sus palabras. Sabía que todo estaba en regla. Que mi voluntad era legal, clara y firme. Y, sobre todo, era mía. Mauricio salió dando un portazo. No me dolió. Fue como cerrar una ventana que dejaba entrar frío. Me quedé en silencio unos segundos. Lucía me abrazó. Me besó la frente. No dijimos nada más. Porque las palabras ya no eran necesarias. Lo que necesitaba decir, ya estaba dicho. Me levanté, caminé hasta el espejo del pasillo y me miré. Me vi mayor, sí. Con arrugas, con ojeras, con ese cansancio que solo la vida deja. Pero también me vi completa. Más viva que nunca.
Me hablé bajito. Ya lo hiciste. Ya no te callaste. Ya no te dejaste. Y esas frases fueron como vendas quitadas del alma. Me sentí fuerte, aunque por dentro aún doliera. Porque la fuerza no siempre viene con alegría. A veces viene con verdad. Y la verdad, cuando por fin se dice, libera. Ese día, limpié la casa con calma. Fregué la cocina, ordené los papeles, regué las plantas. No por rutina, sino por necesidad. Como quien barre las cenizas de un incendio que no quemó del todo. Sentía que cada acción era parte de mi recuperación. Y entendí algo importante. No se trata de que el otro cambie. Se trata de que una aprenda a no volver a permitirlo. Mauricio ya no tenía lugar en mis decisiones. Y eso era la mayor paz que podía darme. Cuando cayó la noche, salí al patio. Me senté en la mecedora. Miré al cielo. Y le hablé a Dios, no con ruegos, sino con gratitud. Le dije, gracias por abrirme los ojos. Gracias por darme la fuerza. Gracias por esta hija que me sostiene. Y gracias por no haberme dejado sola cuando más lo necesité. Cerré los ojos. Sentí el aire en la cara. Y supe que, aunque doliera, lo había hecho bien. Después de aquella visita, el ambiente en casa se volvió espeso. No por miedo, no por inseguridad, sino por el eco de todo lo que se había dicho. A veces no es lo que se grita lo que duele, sino lo que se queda flotando en el aire. Las palabras de Mauricio, sus justificaciones, sus mentiras, sus amenazas veladas, se quedaban dando vueltas en mi mente como moscas en una ventana cerrada. No me arrepentía de haberlo enfrentado. Pero me costaba aceptar que aquella escena era real. Que ese hombre era el mismo niño al que le cortaba las uñas mientras dormía. Lucía estaba más pendiente que nunca. Me preparaba infusiones, me leía en voz alta artículos de bienestar para adultos mayores, me ponía música instrumental en las mañanas. Me cuidaba como si fuera de cristal, y aunque lo agradecía, también me pesaba. Porque sentía que ella cargaba con una herida que no le tocaba. Que la traición de su hermano también la había golpeado, y eso era algo que yo no sabía cómo curar. A veces me preguntaba si ella también dudaba. Si en el fondo pensaba que yo había favorecido demasiado a Mauricio. Y sí, era verdad. Nunca lo dije antes, pero yo siempre esperé que Mauricio fuera quien me cuidara en la vejez. Él era el mayor, el más estudioso, el que prometía más. Y en ese afán de moldearlo al éxito, muchas veces descuidé a Lucía, que no me pedía nada, que solo me ofrecía amor. Me di cuenta demasiado tarde. Pero el amor también necesita correcciones. Y ahora estaba intentando hacer lo correcto, aunque fuera a destiempo. Porque pedir perdón no es debilidad. Es sabiduría. Y si algo me enseñó esta vida, es que nunca es tarde para aprender a amar mejor. Unos días después, Mauricio volvió a aparecer. Esta vez no entró. Se quedó frente a la reja, gritando. Como un niño que no acepta que se le cerró el recreo. Decía que yo me había dejado manipular, que Lucía me llenó la cabeza, que lo iba a lamentar. Lo escuché desde el interior. No salí. No respondí. No le di el gusto de volver a verme débil. Porque entendí que a veces, el silencio es el grito más fuerte que se puede dar. No es ignorar. Es protegerse. Y yo ya no tenía tiempo para defenderme de lo indefendible. Lucía llamó a la policía. No era para denunciar, era para prevenir. Los agentes llegaron, le pidieron que se fuera. Él se fue mascando rabia, escupiendo insultos que no alcanzaron a herirme. Porque cuando una madre se cura, deja de ser campo de batalla. Y yo estaba curándome. A mi ritmo. Con mis pausas. Con mis grietas. Pero también con una determinación nueva. Una que se construye cuando ya no se quiere tener razón, sino paz. Y en ese momento, supe que la paz no se negocia. Se defiende. Ese día, me encerré en mi cuarto. No por miedo, sino por recogimiento. Me senté en la cama, abrí un cuaderno viejo y empecé a escribir. No lo hacía desde joven. Pero necesitaba sacar todo lo que tenía dentro. Escribí cartas que no iba a enviar. Recuerdos que no quería perder. Y verdades que me estaba atreviendo a decir en papel por primera vez. Lloré mientras escribía. Pero era un llanto sereno.
de esos que limpian, que aclaran. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Que sacan la sal acumulada en el pecho. Me descubrí escribiendo una frase: te saqué de mi vida, pero no de mi historia. Esa frase me impactó, porque entendí que no podía borrar lo vivido. Ni debía. Mauricio fue parte de mí, de mi amor, de mi lucha. Pero ya no podía seguir permitiendo que su sombra me persiguiera. Lo amé, mucho, más de lo que debí, quizá. Pero el amor no siempre alcanza. A veces también se equivoca. Y cuando una ama mal, también duele. Pero al menos ahora, estaba amándome a mí misma con más verdad. Y eso era lo único que podía salvarme. Al día siguiente, salimos a caminar con Lucía. Fuimos al parque. Caminamos despacio. Hablamos poco. Pero cada paso era como una declaración silenciosa. Sigo aquí. Sigo viva. Sigo decidiendo. Me senté en una banca bajo un árbol grande. Vi a unos niños correr. Y me emocioné. Porque la vida sigue. Aunque una esté rota. Aunque haya heridas. La vida sigue. Y uno tiene que elegir si quiere quedarse detenida en la traición, o seguir avanzando hacia otra forma de amor. Y yo había elegido seguir. Esa tarde hicimos pan en casa. Lucía amasa muy bien. Yo la ayudé como pude. Nos reímos. Hablamos de cosas simples. Y por un momento, se me olvidó todo. Sentí que el alma también se alimenta con harina, con levadura, con risas pequeñas. Y me prometí que haría más de eso. Que buscaría momentos así, donde no doliera recordar. Porque si algo merezco, después de todo lo vivido, es poder respirar sin miedo. Sentarme sin mirar la puerta. Dormir sin sobresaltos. Y querer, sin condiciones. Cuando me acosté, Lucía me dejó una veladora encendida. Por la calma, me dijo. Y esa palabra se me quedó en la piel. Calma. Porque eso es lo que busco ahora. Ya no justicia, ya no explicaciones. Solo calma. Que me dure. Que me alcance. Que me abrace. Cerré los ojos y le pedí al universo que si algún día Mauricio volvía, fuera distinto. Que si regresaba, no trajera más gritos. Sino silencio. De esos silencios que no hieren, sino que sanan. De esos que significan. Entendí. Una semana después, cuando pensaba que todo ya había encontrado su sitio, Karina tocó a la puerta. No lo esperábamos. Lucía se asomó por la ventana, me miró en silencio, y dijo: «Es ella». No hizo falta más. Supe que venía por algo. No por disculpas. No por paz. Sino por interés. Le pedí a Lucía que la dejara pasar. Quería verla. Quería escucharla. Saber cómo justificaba lo injustificable. Karina entró con paso corto, mirada baja, vestido ajustado. Nada en ella transmitía culpa. Todo en ella olía a cálculo. Como quien llega a una reunión sabiendo qué cartas tiene en la manga. Se sentó en el comedor sin pedir permiso. Lucía se mantuvo a mi lado. Karina sonrió, una sonrisa que no tocaba sus ojos. Empezó a hablar con suavidad. Que todo fue un malentendido. Que Mauricio estaba mal. Que no sabían que yo estaba tan sensible. Y luego, con una voz aún más melosa, soltó la verdadera razón de su visita. No queremos pleito, doña Emilia. Queremos que la familia esté unida. Me reí, pero por dentro. Porque no hay nada más irónico que hablar de unión después de intentar robar en silencio. Lucía no aguantó. Le preguntó si hablaba de unión antes o después de falsificar documentos. Karina cambió el tono. Se volvió defensiva. Dijo que había sido una idea, una posibilidad, pero que nunca se ejecutó. Que yo me estaba dejando llevar por chismes. Que no entendía por qué tanto drama. Fue ahí cuando me di cuenta. Ella no sentía culpa. Sentía molestia. Porque las cosas no salieron como esperaba.
Porque yo no fui la viejita frágil y manipulable que imaginó. Porque me defendí. Y eso, para ella, fue imperdonable. La dejé hablar. A veces dejar hablar al otro es la mejor forma de dejarlo en evidencia. Cada palabra que decía era un espejo de su vacío. Su discurso tenía huecos, contradicciones, frases hechas. No queremos conflicto, repetía. Pero el conflicto ya lo habían sembrado ellos. Y ahora, no sabían cómo recoger lo que habían dejado crecer. Me miró con esa mirada de quien espera que una madre ablande. Que diga ya, no pasa nada. Pero esa versión mía, ya no vivía ahí. Había muerto en el sofá junto al testamento abierto. Lucía, en silencio, sacó su celular. Lo puso sobre la mesa. No estaba grabando recién, no. Ya lo venía haciendo desde que Karina entró. Por precaución. Por instinto. Y cuando Karina dijo aquella frase, solo queríamos asegurarnos de que el dinero quedara en buenas manos. Lucía pausó la grabación y se la mostró. El rostro de Karina cambió por completo. Ya no quedaba rastro de su dulzura fingida. Solo quedó la dureza. La amenaza implícita. Nos miró con esos ojos fríos. Y dijo, se están equivocando. Esto no va a terminar bien. Me incorporé. No por miedo. Por dignidad. Le dije que la conversación había terminado. Que no estaba obligada a perdonar ni a confiar. Que mi casa no era un lugar para discursos falsos. Y que, si tenía algo más que decir, lo hiciera ante un juez. Karina se levantó sin decir adiós. Caminó hasta la puerta, giró un segundo, y nos lanzó una última frase: se van a arrepentir. No contesté. Porque hay palabras que solo merecen el peso del silencio. Y porque no pienso arrepentirme de haberme respetado. Cuando se fue, Lucía cerró la puerta con llave. Nos miramos. Y nos abrazamos. No era miedo lo que sentíamos. Era cansancio. Ese cansancio que solo da el alma cuando ha tenido que sostenerse demasiado tiempo. Me senté. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y pensé, ¿cuántas veces una mujer como yo ha tenido que soportar ese tipo de visitas? ¿Cuántas veces se han sentado en nuestras mesas personas que no merecían nuestro pan ni nuestra escucha? Esa vez, yo había sabido decir basta. Y eso, era una victoria. Decidimos guardar la grabación. No sabíamos si la necesitaríamos. Pero tenerla nos daba cierta paz. Como una red bajo la cuerda floja. Como un respaldo de que nuestra palabra ya no estaba sola. Me sentí acompañada. Protegida. Y también, un poco triste. Porque aunque había hecho lo correcto, la sensación de haber tenido que llegar hasta ahí era amarga. Yo nunca soñé una vejez así. Nunca imaginé tener que defenderme de mis propios hijos. Pero tampoco imaginé que tendría la fuerza para hacerlo. Y eso, al menos, era una sorpresa buena. Esa noche, no hubo cena especial ni celebraciones. Solo sopa tibia, pan tostado, y dos mujeres en silencio, masticando el peso de una familia que ya no existe. Pero en ese silencio, también había alivio. Porque lo falso ya no tenía espacio. Porque el amor real estaba intacto. Y porque nos habíamos elegido mutuamente. Madre e hija. Sin condiciones. Sin secretos. Sin papeles escondidos. Solo nosotras. Y eso, era más que suficiente. Estaba buscando una cobija vieja en el armario del pasillo cuando encontré la caja. Era una de esas de cartón duro, forrada con papel de flores ya descolorido por los años. Ni siquiera recordaba haberla guardado ahí. La bajé con cuidado, sacudí el polvo con la palma de la mano, y la llevé a mi cuarto. Me senté en la cama y la abrí como quien abre una carta del pasado. Porque eso era. Una caja de recuerdos que no se tiran, pero que también se esconden. Ahí estaban fotos, papeles, dibujitos infantiles, boletos de cine, trozos de otra vida. Había una foto de Mauricio cuando tenía 6 años, con un disfraz de dinosaurio que yo misma le había cosido con fieltro verde. Me acuerdo de cuánto se quejó porque le picaba. Pero también recuerdo cómo corrió feliz al desfile de la escuela. Guardé esa imagen en mi pecho tantos años, como un amuleto de que algo hice bien. Debajo, encontré una carta. No estaba en sobre. Estaba doblada en 4, con mi letra apretada.
Me temblaron las manos. No recordaba haberla escrito. Pero al leer la primera línea, supe a quién iba dirigida. Era para él. Para Mauricio. Una carta que escribí hace más de 15 años. Nunca la envié. Decía cosas que aún hoy me cuestan decir en voz alta. Le pedía que no se alejara tanto, que no se olvidara de mí. Le decía que entendía que tuviera su vida, su mundo, sus prioridades, pero que no dejara de ser mi hijo. Que yo seguía siendo su madre, la misma que le enseñó a atarse los zapatos y a dividir por 2 cifras. Le contaba que había días que el silencio de su ausencia me hacía más daño que cualquier enfermedad. Y que solo quería que supiera, que lo seguía esperando. Al terminar de leerla, lloré. No como una madre fuerte. No como una mujer dolida. Lloré como una niña. Como una niña que se siente rechazada por quien más amó. Y ahí, en esa cama, con la carta sobre el pecho, entendí algo que me caló hasta los huesos. Todo este tiempo, creí que mi dolor era por la traición de ahora. Pero no. Era por esa espera de años. Por esos silencios. Por los cumpleaños donde solo llegaban flores con tarjeta impersonal. Por los mensajes que él nunca respondió. Por todo eso que fui aguantando sin decir. Guardé la carta otra vez. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba leerla más. La tenía grabada en el cuerpo. Y entendí que ese regalo, esa carta, nunca fue para él. Fue para mí. Fue mi manera de sostenerme cuando aún creía que el amor de madre podía resistir cualquier distancia. Pero hay distancias que se vuelven costumbre. Y cuando el amor solo va de un lado, deja de ser amor y se convierte en pena. Y yo ya no quería vivir desde la pena. Esa noche le conté a Lucía. Le leí la carta. No lloró. Pero me tomó la mano. Me dijo: no te castigues, mamá. Tú diste todo. Todo. Y en sus palabras había más verdad que en cualquier sentencia. Porque yo no solo crié. Me entregué. Me partí en 3 para que ellos fueran enteros. Y aunque una parte de mí aún se dolía por Mauricio, otra comenzaba a perdonarse. Porque hay una culpa que no te pone el mundo. Te la pones tú misma. Y aprender a quitártela es una forma de renacer. Al día siguiente, salimos a caminar. Me sentía más liviana. Como si esa carta, al ser leída, se hubiera llevado algo oscuro que llevaba cargando sin saber. Nos sentamos en una banca del parque y vimos pasar la vida. Niños en patines, parejas tomadas de la mano, ancianos charlando. Y pensé, yo también merezco una vejez así. Sin miedo. Sin dudas. Con compañía sincera. Con espacios donde mi presencia no sea por compromiso, sino por amor. Y supe que tenía que empezar por mí. Volvimos a casa. Preparé café. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el sol. Y me dije en voz baja, no voy a mendigar amor nunca más. Porque no se trata de orgullo. Se trata de dignidad. Y la dignidad también se aprende tarde. Pero cuando llega, ya no se va. No quería venganza. No quería que Mauricio sufriera. Solo quería soltar. Soltar ese anhelo de que un día volviera cambiado. Porque a veces, esperar que alguien cambie, es otra forma de seguir atada. Me senté a escribir. No otra carta. Esta vez, un diario. Empecé con lo que sentía al leer la vieja carta. Lo que aprendí. Lo que quiero que Lucía sepa cuando yo ya no esté. Porque si algo me queda claro, es que hay cosas que una mujer como yo debe dejar por escrito. No para que otros las lean, sino para no olvidarse de quién fue, de lo que sintió, de lo que aprendió con cada silencio, cada abandono, cada gesto pequeño. Y sobre todo, para no olvidarse de cuánto valió, incluso cuando nadie se lo dijo. Cerré el cuaderno al atardecer. Vi la luz anaranjada en las paredes. Sentí que el día me dejaba en paz. Sin estridencias. Sin sorpresas. Con esa calma que solo llega cuando una enfrenta su historia de frente. Me abrigué. Me senté junto a la ventana. Y recé. No por Mauricio. No por justicia. Recé por mí. Por mi corazón. Por mi paz. Porque si algo merezco ahora, más que respuestas, es poder dormir tranquila. ¿Y tú? ¿Crees que existe eso de amar demasiado a un hijo?
¿O es el hijo quien decide cuánto vale el amor que le dieron? Fue Lucía quien me convenció de ir al médico. Me decía que me veía más cansada, que a veces me faltaba el aire, que había noches en las que me escuchaba toser bajito desde el cuarto de al lado. Yo no quería. Sentía que ya había tenido suficientes diagnósticos en la vida. Porque a veces, uno no necesita que le digan lo que ya sabe, solo necesita que no lo diga nadie. Pero insistió con tanto cariño, con tanta preocupación sincera, que accedí. Hicimos cita con un cardiólogo, de esos que no hablan apurado, de los que miran a los ojos cuando uno entra al consultorio. La espera fue corta. El consultorio olía a alcohol y a madera vieja. El doctor me hizo preguntas de rutina, me midió la presión, me tomó el pulso. Luego me pidió que me recostara en la camilla para hacer un electro. Mientras me conectaba los cables, me miró y dijo: «¿Ha pasado por algún estrés fuerte últimamente?» Sentí un nudo en la garganta. No supe si reír o llorar. Porque esa pregunta me atravesó. Me limité a decir: «Una vida entera, doctor». Él asintió, sin asombro, como si ya supiera la respuesta antes de oírla. Terminó el examen, revisó los resultados. Dijo que mi corazón estaba estable, pero frágil. Que no había daño estructural grave, pero sí señales de desgaste. Como si hubiera estado en una batalla constante, dijo. Y esa frase me sacudió por dentro. Porque no era una metáfora. Era literal. Yo había librado batallas todos los días, económicas, emocionales, familiares. Había sido escudo y espada. Había caminado sobre fuego sin que nadie lo notara. Y ahora, el cuerpo empezaba a pasar la factura. Nos recetó algunos medicamentos nuevos, ajustes en la alimentación, y me pidió descanso. Pero no del cuerpo. Descanso del alma. Tiene que aprender a no cargar con todo, señora Emilia. Usted ya hizo suficiente. Me quebré ahí mismo. Porque nunca antes alguien me había dicho eso. Todos me pedían. Todos esperaban. Todos exigían. Pero nadie me había dicho que yo ya había dado lo necesario. Que estaba bien soltar. Que podía dejar de ser fuerte todo el tiempo. Salimos del consultorio en silencio. Lucía me tomó del brazo. Me dijo que haríamos cambios. Que organizaría mi espacio, que buscaríamos una rutina más suave. Me sentí como una niña guiada por su madre. Y no me dio vergüenza. Me dio ternura. Porque por primera vez, me dejaba cuidar. Sin culpas. Sin pensar que era una carga. Me dejaba recibir. Y entendí que a veces el corazón no se rompe por lo que le falta, sino por todo lo que ha dado sin pausa. En casa, Lucía me preparó una infusión con toronjil. Me acomodó en el sillón con cojines blanditos. Puso una manta sobre mis piernas y se sentó a leer cerca de mí. No hablamos. Pero había una paz profunda entre nosotras. Una paz que no viene de tenerlo todo resuelto, sino de haber atravesado tanto juntas que ya no necesitamos palabras. Cerré los ojos. Respiré lento. Sentí que, por fin, podía detenerme sin culpa. Porque ahora ya no corría por alguien más. Ahora caminaba hacia mí. Esa tarde, saqué una libreta nueva. Empecé a anotar cosas que quería hacer no antes de morir, sino mientras viviera. Cosas pequeñas. Aprender a tejer sin mirar, escribir una receta con mi letra, caminar descalza por la playa, escribir una carta a mí misma. No eran sueños lejanos. Eran gestos de cariño conmigo. Porque también entendí eso, que muchas veces supe cuidar, pero nunca supe cuidarme. Y ahora, si mi corazón iba a seguir latiendo, quería que lo hiciera con amor hacia adentro. Lucía leyó mi lista. Me besó la frente y dijo: «Vamos a hacer cada una contigo». No pude contener las lágrimas. Porque en su promesa había algo más profundo que compañía. Había una red. Un sostén. Una forma de decirme: no solo estoy, te veo. Y ser vista a esta edad, con arrugas, con achaques, con la historia a cuestas, es un regalo que muy pocos comprenden. Pero cuando llega, uno vuelve a florecer. Incluso con el corazón cansado. Me recosté temprano. Puse una almohada bajo las piernas, como me enseñó el doctor. Lucía me trajo un vaso con agua y mi pastilla. Me tapó con delicadeza. Apagó la luz y dejó la puerta entreabierta. Y yo,
Ahí en la oscuridad, sentí que ya no tenía que ser valiente, que podía ser solo una mujer. Una mujer que ha amado, que ha perdido, que ha resistido, pero que aún está aquí. Con cicatrices, sí, pero también con esperanza. Porque si el corazón late, aún hay camino por andar. La idea surgió una tarde mientras tomábamos café. Lucía me miró, con ese gesto que mezcla decisión y ternura, y dijo, ¿y si nos mudamos, mamá? Al principio no entendí. Pensé que hablaba de cambiar los muebles de lugar o pintar una pared. Pero no. Ella hablaba de verdad. De otra casa. De otro comienzo. Un lugar cerca del mar. Tranquilo. Donde puedas respirar otro aire, dijo. Me quedé en silencio. No por duda, sino por lo fuerte que sonaba la posibilidad. Porque a veces, mudarse no es solo cambiar de casa. Es admitir que una etapa terminó. Pasamos semanas buscando. No teníamos prisa. Queríamos que el lugar nos encontrara a nosotras. Y así fue. Un día, Lucía me mostró una foto. Una casita blanca, con ventanas grandes, una reja baja, y un árbol enorme en la entrada. Tiene vista al mar, mamá, y huele a sal. Yo la miré y algo dentro de mí se estremeció. No por nostalgia, sino por ilusión. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sentía entusiasmo por algo nuevo. No miedo, no deber, ilusión. Y eso, ya era señal de que sí, era hora. Empacamos sin drama. No eran muchas cosas. Lo esencial. Las fotos, la manta preferida, algunos libros, mi juego de té. El resto, lo dejamos ir. Regalamos, donamos, tiramos. Y en cada objeto que soltaba, también soltaba una parte de mí. Una versión antigua, una herida, un miedo. Era como limpiar el alma por dentro. Me sorprendió lo poco que necesitaba. Y lo mucho que había cargado solo por costumbre. Porque una se acostumbra hasta el peso. Y olvidarse de eso, también es parte de sanar. El día de la mudanza fue cálido. El sol no quemaba, solo acariciaba. Lucía manejaba el coche y yo iba al lado, con una caja pequeña sobre las piernas. Adentro, una foto mía de joven, una carta para ella, y el frasco vacío del primer medicamento que olvidé en el aeropuerto. Lo guardé como recordatorio. De que a veces, lo que parece un error, es lo que te salva. Porque si no hubiera vuelto por ese frasco, nunca habría visto la verdad. Y si no hubiera visto la verdad, no estaría camino a mi nueva vida. Llegamos antes del mediodía. La casita era más linda de lo que recordaba en la foto. El aire olía a sal, sí, pero también a pan recién horneado. Los vecinos saludaban desde lejos con una calidez que me conmovió. Entramos y nos sentamos en el piso, sin muebles, sin nada. Solo nosotras y el eco de un espacio nuevo. Y en ese vacío, no sentí miedo. Sentí libertad. Porque no todo lo nuevo da vértigo. A veces, lo nuevo es justo lo que el alma necesitaba para respirar de nuevo. Pasamos días decorando, pintando, limpiando. Lucía se reía cuando yo me cansaba después de 2 escalones. Me preparaba agua fresca, me hacía masajes en los pies. Yo la miraba y pensaba, esto también es amor. No regalos caros, ni palabras grandes. Amor del que acompaña, del que cuida sin condiciones. Me sentí más cerca de ella que nunca. Y también más cerca de mí. Porque entre brochas y cajas, fui encontrando pedacitos de la mujer que había olvidado ser. Un día, mientras colgábamos cortinas blancas en la ventana del comedor, me detuve a mirar el mar. Estaba tranquilo. Azul profundo. Me quedé callada. Y Lucía, sin voltear, dijo, «Es tuyo, mamá. Este pedazo de mundo, es tuyo». Me quebré. Porque no se refería a la casa. Se refería al derecho que tenía de estar en paz. A reconocerme digna de belleza, de descanso, de amor sin miedo. Me abracé a ella. Y le dije gracias. Gracias por no haber soltado mi mano cuando yo misma ya no la sostenía. Las noches en la nueva casa eran distintas. Más silenciosas. Más suaves. Dormía mejor. Soñaba más. Me despertaba con ganas de preparar café, de escribir, de salir a ver el amanecer.
Empecé a caminar cada mañana por la playa. Despacio. Sin prisa. A veces con zapatos. A veces descalza. Y sentía como la arena me hablaba. Como el viento me peinaba sin juicio. Como el mar. Me escuchaba. No decía nada. Pero tampoco me exigía. Y eso era nuevo para mí, no tener que hacer nada para ser merecedora de paz. Una tarde recibimos una carta. Era de Mauricio. No la abrí. No la rompí. Simplemente la guardé. En una caja pequeña, junto con otras cosas que ya no necesito revisar todos los días. No por rencor, sino por respeto. Porque hay cosas que, aunque duelan, ya no tienen lugar en lo cotidiano. Y elegir no abrir esa carta fue también una forma de perdonarme. De aceptar que no todo necesita respuesta. Que a veces, el silencio también es una elección de amor propio. Nuestra vida empezó a ordenarse. Hicimos amigas nuevas. Plantamos flores. Adoptamos un perrito callejero al que Lucía llamó Café. Me sentía útil, viva, integrada. No como alguien que sobra, sino como alguien que suma. Que aún tiene voz. Que aún puede contar historias. Y por primera vez, me vi como alguien que no solo sobrevivió, sino que renació. Porque no todas las mudanzas son de ladrillos. Algunas son del alma. Y esa fue la más importante. Cada rincón de la casa tenía algo de mí. Un pedazo de historia, un suspiro nuevo. Me gustaba sentarme en el porche al atardecer y pensar en todo lo que pasó. No con dolor, con gratitud. Porque el camino fue duro, pero me trajo hasta aquí. Y este lugar no es un premio. Es el resultado de haber elegido, una y otra vez, no rendirme. Y mientras el sol bajaba y pintaba de oro las paredes, me dije, sí, esta es mi casa. Pero más que eso, esta soy yo. Había algo en el aire esa mañana que me empujó a escribir. No era nostalgia. Era algo más profundo, más hondo. Una necesidad que me venía siguiendo desde hacía semanas. Me senté en la mesa del comedor, con una libreta nueva, una pluma negra y la vista fija en la ventana. Café dormía a mis pies. Lucía estaba en la tienda. Y yo estaba sola conmigo. No como soledad triste, sino como ese momento en que una por fin se escucha sin interferencias. Respiré hondo, abrí la libreta y escribí en la primera línea, querido Mauricio. Las palabras vinieron solas, como agua contenida mucho tiempo. Le escribí sin filtro, sin maquillaje, sin intención de herir ni de provocar. Le escribí desde la mujer que soy hoy, no desde la madre que fui. Le conté lo que sentí cuando lo vi firmando aquel papel. Le hablé del dolor físico, del silencio que me empapó por dentro. Le dije que no entendí su acto, pero que tampoco lo justificaba. Porque hay errores que se perdonan, pero no se olvidan. Y ese, hijo mío, fue uno de esos. Le hablé con la voz del alma, no con la lengua del juicio. No le reclamé. Ya no me interesa el castigo. Le hablé del vacío. De cómo su ausencia afectó mi salud, mi fe en mí, mis ganas de seguir. Le conté cómo me miraba al espejo y ya no me reconocía. Cómo deseaba que una llamada suya me salvara del miedo. Le hablé del día que volví por mi medicina y descubrí que, en realidad, lo que me faltaba no era el frasco, sino el respeto. Porque ahí fue cuando lo entendí todo. Que a veces, el amor no muere, pero sí se transforma en algo más fuerte, dignidad. Le escribí que lo amé más de lo que debí, y que me olvidé muchas veces de amarme a mí, que le di todo, incluso lo que no me sobraba, que muchas veces dije sí para evitar su enojo, que muchas veces callé para no perderlo, y que, aún así, lo perdí, pero que ahora sé que quien se pierde no es quien es dejado atrás, sino quien elige borrar lo que lo hizo ser quien es. Y eso, Mauricio, lo elegiste tú. Le conté de Lucía. De cómo me abrazó en los peores días. De cómo me cuidó cuando el alma se me rompía. De cómo fue mi bastón, mi voz, mi escudo. Le dije que ella no me pidió nada. Y me lo dio todo. Y que ahora, si algo tenía que dejarle a alguien, era a ella. No por dinero. Por verdad. Porque ella fue hogar cuando mi casa se volvió amenaza. Porque ella me vio cuando nadie más quería ver. Y eso no tiene precio. Le pedí perdón también.
por haberlo puesto siempre en un pedestal, por no haber equilibrado la balanza, por no haber mirado antes a los ojos de mi hija con la misma devoción con la que buscaba los suyos. Le pedí perdón por las veces que lo excusé, que lo defendí, que lo justifiqué, porque al hacerlo, también me traicioné a mí, y me perdoné mientras escribía, porque el perdón empieza por casa, y mi casa, ahora, soy yo. Al terminar la carta, la doblé con cuidado. La puse dentro de un sobre blanco, sin nombre, sin dirección. No era para enviar, era para soltar. Salí al patio, tomé una caja de metal donde guardo papeles importantes, y la encendí. Una a una, metí las páginas al fuego. Las vi arder. No con rabia, con gratitud, porque al quemarlas, no eliminaba el pasado. Lo liberaba, lo dejaba ir, para que no siguiera viviendo en mí. Lucía llegó justo cuando las últimas cenizas volaban. Me miró sin preguntar. Solo se acercó. Me ofreció un té. Nos sentamos en silencio. El viento movía las hojas del árbol. El cielo estaba despejado. Y yo, me sentía distinta. No más ligera, más real. Como si por fin el alma y el cuerpo caminaran en la misma dirección. Me abracé los brazos y me dije, sin voz, lo hiciste. Te elegiste. Esa noche dormí profundamente. Soñé que caminaba por un bosque. Había árboles altos, luz filtrada, y un camino de tierra. Yo iba sola, pero no tenía miedo. Llevaba un vestido blanco y una flor en el cabello. Y al fondo, escuchaba una melodía suave, como si la vida me estuviera cantando, bienvenida de vuelta. Me desperté con una sonrisa, porque a veces, no hace falta que el otro cambie. A veces, basta con que una misma despierte. Fue una tarde de marzo. El aire estaba tibio, el cielo despejado. Lucía llegó a casa con una bolsa de pan y una sonrisa que traía algo escondido. Me ofreció café, me preguntó si estaba sentada cómoda, y luego me puso sobre el regazo un sobre alargado, de esos que parecen contener boletos o invitaciones. Lo abrí sin decir nada. Y ahí estaban, 2 pasajes de crucero. Mismo destino del que una vez me alejé, pero otra historia. Me quedé quieta. Sentí el corazón latiendo con fuerza, pero no por temor. Por emoción. Por posibilidad. Por una segunda oportunidad. Esta vez vamos juntas, mamá, dijo Lucía, con una voz que temblaba un poquito. No supe qué decir. Me cubrí la boca con la mano, como si las palabras necesitaran espacio para nacer. Miré los boletos, luego la ventana, luego a ella. No lloré, pero se me mojaron los ojos. No era solo el viaje. Era lo que significaba. Era su forma de decirme, recupera lo que es tuyo. Y lo que era mío, no era el crucero. Era el derecho a vivir algo bonito sin miedo. Sin culpa. Sin traición. Sin mirar hacia atrás a cada paso. Pasaron unos segundos antes de que pudiera hablar. Le dije que sí quería ir. Que esta vez, lo haríamos por amor y no por escape. Que esta vez, no iba a olvidar ninguna medicina, pero tampoco iba a llevar ninguna herida. Iba a ir como quien vuelve a empezar. Sin necesidad de explicarle al mundo de dónde viene, solo hacia dónde quiere ir. Y eso era nuevo para mí. Porque siempre viví justificando mis pasos, mis ausencias, mis elecciones. Esta vez, no más. Lucía hizo todo. Reservó, empacó, preparó los documentos. Yo solo elegí mis vestidos más suaves, mis sandalias más cómodas y una libreta en blanco. Porque sentía que este viaje merecía ser escrito, aunque solo lo leyéramos nosotras. Me veía en el espejo con el cabello recogido, con mis arrugas, mis manchas, y me gustaba lo que veía. No por belleza, por verdad. Porque lo que ahora mostraba era coherente con lo que por fin sentía, serenidad. La noche antes de partir, salimos a caminar por la playa. El cielo tenía luna llena. Las olas rompían despacio. Lucía me tomó del brazo, como siempre. Caminamos sin hablar mucho. Solo el sonido del mar y el viento entre nosotras. En un momento, me detuve. Miré el horizonte. Y le dije, ¿sabes qué es lo mejor de este viaje?
Ella me miró sin entender. Y yo respondí, que no me voy huyendo, me voy agradecida. Y esa frase se me quedó retumbando en el pecho por horas. Dormimos poco esa noche. La emoción no nos dejaba. Nos reíamos por cualquier cosa. Yo sentía mariposas en el estómago como cuando era joven. Y pensé, qué hermoso es poder volver a ilusionarse después de tanto dolor. Porque a veces creemos que la ilusión es privilegio de los 20. Y no. También existe a los 72. Y cuando llega, es más honda. Más real. Porque ya no se espera que dure para siempre. Se agradece mientras está. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano. Lucía puso música mientras alistábamos las cosas. Café ladraba feliz, sin entender nada, pero contagiado de la alegría. Cerramos la casa, nos despedimos de las flores, del porche, del silencio que tanto nos sanó. Subimos al auto y emprendimos camino hacia el puerto. Cada kilómetro se sentía como una página nueva. Como si dejáramos atrás no una ciudad, sino una historia. Una parte que ya no dolía, pero que también ya no nos definía. Al llegar al puerto, vi el barco. Enorme, blanco, majestuoso. Sentí un nudo en la garganta. Era el mismo tipo de barco de aquella vez. Pero todo era distinto. Esta vez no iba sola. Esta vez no iba engañada. Esta vez no me esperaba una silla vacía al volver. Me esperaba una mesa llena. Una conversación larga. Una risa compartida. Esta vez, la que subía al barco no era la misma mujer que lo perdió todo. Era una mujer que, con las manos vacías, había reconstruido su mundo. Lucía me ayudó a subir. Caminamos por el pasillo hacia la cabina. Dejamos las maletas. Nos miramos. Nos abrazamos. Y supimos que lo habíamos logrado. No importaba el destino. Lo importante era haber llegado ahí. Juntas. Enteras. Sin pedir perdón por haber sobrevivido. Me senté en el balcón, miré el agua. Y me prometí que ese viaje no sería para olvidar. Sería para celebrar. Para cerrar con amor todo lo que alguna vez dolió. Para abrir la puerta a lo que aún podía florecer. Esa noche, cenamos en la cubierta. Había música suave, luces cálidas, y risas por todos lados. Me sentí viva. Me sentí parte. Nadie me miraba como anciana, como estorbo, como sombra. Era una mujer entre otras. Y eso era suficiente. Lucía brindó conmigo. Yo levanté la copa, cerré los ojos y dije en voz baja, gracias, vida. No por lo fácil, sino por lo posible. Porque había aprendido que la belleza no está en lo perfecto, sino en lo que se vuelve posible cuando ya no esperabas nada. Volvimos a la cabina tarde. Lucía se durmió rápido. Yo salí al balcón una vez más. Llevaba mi libreta en la mano. Escribí una sola frase. A veces, el cruce más importante es el que una hace dentro de sí misma. La cerré. Miré al cielo. Y me sentí completa. No porque todo hubiera salido bien, sino porque, aún con todo lo que dolió, había llegado a un lugar donde ya no hacía falta huir. El tercer día del viaje, me desperté antes que el sol. El barco navegaba en completo silencio, como si flotara entre sueños. Me puse una bata ligera, salí al balcón y vi el horizonte. Una línea infinita de azul oscuro que comenzaba a aclararse poco a poco. El mar estaba en calma. No había tierra a la vista. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí libertad. Como si el universo me dijera, ya no necesitas regresar a lo que fuiste. Estás donde perteneces. Me senté con mi cuaderno. Escribí un poco. Sobre el viaje. Sobre Lucía. Sobre mí. Y luego me detuve. Miré el frasco vacío del medicamento que aún llevaba conmigo desde aquel primer intento de partir. Lo sostuve entre las manos. Y me di cuenta de que ya no tenía sentido cargarlo. No porque no necesitara medicina, sino porque ese frasco era un símbolo de lo que me ataba al momento en que todo se rompió. Y yo, ya no era esa mujer que regresó del aeropuerto entre lágrimas. Salí con cuidado. Caminé hasta la cubierta. No había nadie más. El sol apenas asomaba. Me acerqué a la baranda, respiré hondo,
y abrí la mano. El frasco cayó, ligero, hasta desaparecer entre las olas. No escuché un sonido, pero sentí uno dentro, como un clic suave, como una puerta que se cierra sin dolor. Sonreí, no por valentía, sino por conciencia, porque entendí que soltar no siempre es perder. A veces, es la única forma de continuar. Lucía me encontró ahí, minutos después. Se acercó en silencio, me abrazó por detrás, y no preguntó nada. Supo lo que había hecho, supo lo que significaba. Nos quedamos mirando el mar, agradecidas, no por lo que fue, sino por lo que aún teníamos por delante. Porque a pesar de todo, aún había risas, desayunos al sol, conversaciones largas, pequeños placeres. Y eso es lo que vale, lo que se queda, lo que uno aprende a atesorar cuando ha perdido tanto. El resto del viaje fue tranquilo. Visitamos puertos pequeños, probamos sabores nuevos, dormimos siestas con las ventanas abiertas, reímos más que en mucho tiempo, hablamos poco de lo pasado, no por miedo, por elección, porque cuando una decide sanar, también decide en qué momentos revivir y en cuáles simplemente vivir. Y nosotras estábamos vivas, no completas, no sin cicatrices, pero vivas. Y eso era un milagro cotidiano. Cada noche escribía una página más en mi libreta, no para que otros la leyeran, sino para no olvidarme, porque muchas veces las mujeres como yo han sido narradas por otros, por hijos, por maridos, por vecinos. Esta vez, yo escribía mi propia historia, a mi modo, con mi voz, con pausas, con tachones, con palabras que solo yo entendía. Era mi forma de decir, aquí estuve, esto sentí, esto fui, y esto elegí ser. El último día, mientras preparábamos las maletas, Lucía me preguntó si me sentía lista para volver a casa. Le respondí que sí, pero que ya no volvería a la misma casa, porque la que volvía tampoco era la misma mujer. Ahora tenía otra postura, otra mirada, otra certeza. Y la más grande de todas era esta: no necesito que todos me quieran. Me basta con saber que quienes me aman, lo hacen de verdad. Desembarcamos al atardecer. Caminé despacio, con el aire salino acariciándome el rostro. Me despedí del barco con una mirada larga, como quien se despide de una parte de sí misma que por fin puede dejar ir en paz. Volvimos al auto. Café nos esperaba con una vecina. El sol bajaba en el cielo y todo se teñía de dorado. Sentí el pecho lleno. No de expectativas, de presencia. Estaba, por fin, completa en el momento. De regreso en casa, Lucía me dejó un ramo de flores silvestres en el porche. Yo me senté con mi cuaderno en las piernas, el té en las manos, y miré el mar a lo lejos. Ya no buscaba señales. Ya no pedía respuestas. Solo agradecía. Agradecía el camino, las personas que se quedaron, las que se fueron, y sobre todo, a mí misma. Por no rendirme. Por volver una y otra vez, aunque todo me empujara a desaparecer. El viento soplaba con fuerza, pero esta vez, no me tambaleaba. Me sostenía en mis propias raíces. Me sabía capaz. Me sabía suficiente. Y con una paz que no necesita aplausos, cerré el cuaderno. Me abrigué. Y entré a casa. Mi casa. No porque la poseyera, sino porque por fin, me sentía en ella. ¿Crees que aún hay tiempo para comenzar de nuevo, incluso cuando parece que el corazón ya no puede más? Y si hoy te sientes traicionada, desilusionada o invisible dentro de tu propia familia, por favor, no pienses ni por un segundo que eso define quién eres. Porque tú no eres un error. No eres una carga. Eres el alma que sostuvo generaciones enteras sin pedir nada a cambio. Tú que diste amor sin medida, que cancelaste sueños para criar, que callaste dolores para no preocupar. Tú mereces ternura, compañía y respeto. Y si hoy no lo encuentras en quienes más amaste, créeme, aún existen brazos dispuestos a sostenerte y oídos atentos a tu historia. Tu valor no se mide por quien se quedó, sino por todo lo que fuiste capaz de dar, mesmo cuando ninguém te vio. La vida, a veces, te saca de lugares que dolían para mostrarte otros donde sí eres celebrada. Así como Emilia,
Tú también puedes descubrir que hay mares nuevos esperándote, y que tu mejor capítulo aún puede estar por comenzar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario. Queremos leerte. Porque aquí, tú importas. Hoy viste como un pequeño imprevisto, como olvidar un remedio, puede llevar a un descubrimiento que lo cambia todo, pero no fue la primera vez que encontró algo que le rompiera el corazón. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando revisó el celular de su nuera, y lo que leyó la hizo salir llorando, sin mirar atrás. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada descubrimiento demuestra que el dolor también enseña a protegerse. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.